El Visual Thinking entra directamente en el aula. En esta ponencia veremos los formatos más habituales para empezar a construir nuestra biblioteca visual, que nos permita comprender información compleja, producir y comunicar de manera eficaz. ¡Adelante! Como regla general te proponemos los 4 pasos esenciales que te serán de utilidad para iniciarte en Visual Thinking. Recopila y desarrolla en forma de dibujo aquellos conceptos que son más frecuentes en tu ámbito de trabajo. Para crear las imágenes, sigue la técnica que el experto en Visual Thinking Dan Roam propone en su libro Tu mundo en una servilleta. Mirar, ver, imaginar y mostrar. Este será el inicio de tu biblioteca visual. Despliega las ideas, es una manera de exponerlas y ver el conjunto de manera que te permita elegir aquellas que te servirán para comunicar una información. Clasifícalas, reúne aquellas relacionadas de manera que se conecten entre ellas, poniendo la atención en la principal. Orienta las ideas, utiliza algún tipo de estructura jerárquica que las oriente en una dirección, a modo de storyboard, timeline, etc. Hoy en día tienes a tu disposición una gran cantidad de modelos de organización gráfica en Internet. No dudes en basarte en alguno de ellos si ves que encaja con el patrón o estructura de lo que quieras representar. Las dudas iniciales que se plantean a la hora de dibujar nuestro primer borrador vienen de la afirmación de no saber dibujar. Parece que todos sufrimos algún tipo de bloqueo cuando nos sugieren que lo representemos mediante un dibujo. Esto es solo una falta de práctica que tiene fácil solución, puesto que para utilizar el Visual Thinking como herramienta no es necesario tener la habilidad de un artista con el lápiz. Un ejercicio muy interesante y que puedes practicar para romper el bloqueo, si es que formas parte de ese grupo de personas, es el dibujo a ciegas. Este ejercicio nos permite romper el vínculo que existe entre nuestra mano y el lógico hemisferio derecho, que no deja de juzgar cada una de las líneas que estamos dibujando, analizando y comparando el resultado con el objeto de referencia. Para realizar el ejercicio no tienes más que escoger un objeto sencillo a representar, que puede ser la mano con la que no estás dibujando, y colocarte de manera que mientras realices la representación no puedas ver el papel. Seguro que al principio te costará y tu cerebro racional te pedirá mirar. La idea es que no te hagas trampas, resistas y logres conectar con el modo de funcionar del hemisferio derecho, que no pone nombre a las formas. Se trata de asociar la visión del modelo con el tacto del lápiz. Cuando estás preparado, empieza a dibujar el objeto por cualquier extremo, recorriendo lentamente y sin levantar el lápiz del papel cada una de las líneas que veas en el contorno de la forma. Si existen líneas interiores, dibújalas también. Sigue todos los caminos de dirección de las líneas sin preocuparte por el parecido con el modelo. El objetivo del ejercicio es dibujar lentamente, recuperando el gusto que provoca el roce del lápiz sobre el papel, sin la atadura del parecido. Una vez que hayas terminado tu representación, observa la belleza de las líneas con las que has construido. Te darás cuenta de que lo que has dibujado se parece poco o nada al objeto que tenías delante. Pero si has hecho bien el ejercicio, te habrás dado cuenta de que el nivel de concentración al que has llegado es alto, gracias a la sensación de conexión y disfrute que has logrado. Esto es lo que Betty Edwards, en su libro Aprender a dibujar con el lado derecho del cerebro, nos explica que es pasar del modo de funcionamiento lógico-racional propio del hemisferio izquierdo al modo de funcionar del hemisferio derecho, global y holístico. Una vez realizado este ejercicio básico de acercamiento al dibujo, podemos centrarnos en lo que es la representación en el Visual Thinking, que utiliza figuras muy simples que todos podemos representar. Comencemos por las más básicas, que van a conformar el alfabeto del lenguaje visual. El punto es la forma más simple, la que se produce con el simple contacto del lápiz o el rotulador con el papel. Este elemento puede resultarnos útil para clasificar, para iniciar un recorrido o como parte de otro elemento. La línea sola puede utilizarse para destacar o subrayar una información, o si se emplea junto con otras puede llegar a conformar texturas visuales que nos servirán como complemento de un elemento más desarrollado. Las formas geométricas planas más comunes son el triángulo, el cuadrado, el círculo, rectángulo y pueden utilizarse como contenedores, desde contener información hasta para clasificar o formar parte de un elemento más complejo. Ahora que ya conoces estos elementos, te animamos a hacer un ejercicio simple con el que comenzar tu biblioteca. Dibuja en un folio una retícula y en cada fila repite una forma plana a partir de lo cual realizar una imagen.
Si te cuesta tener ideas, piensa en la cantidad de emoticonos que salen de una forma simple como es una circunferencia. Es el momento de comenzar el entrenamiento. El siguiente paso supone ir ampliando nuestra colección, generando nuevas ideas que impliquen el desarrollo de objetos y conceptos. Es el momento de observar, mirar a nuestro alrededor e imaginar aquellos objetos que pueden resultarnos de utilidad para comunicar información. Todo depende de tu entorno, de tu campo de actividad, de tu contexto. Recuerda, atiende a tu audiencia, la información que quieres plasmar y la manera en que quieres que la identifiquen. Comencemos por el dibujo de personas o elementos personificados. Para dibujar una persona tienes que pensar en el esquema geométrico que subyace a la representación y que de niños fuisteis capaces de comprender. Una circunferencia para la cabeza, un rectángulo o triángulo para el tronco y 4 líneas para las extremidades. Como ya hemos mencionado, el objetivo principal del Visual Thinking no es la representación artística, sino la creación de una serie de dibujos simples que nos ayudan a comunicar diferentes informaciones. De esta forma, utilizando este esquema simple, solo tendrás que mover las líneas que representen las extremidades para representar cualquier movimiento o postura del personaje. Para dibujar a alguien que presenta una información, dibuja un brazo en horizontal o algo más inclinado y así representas la postura de alguien que está explicando algo. Puede que el resultado no sea muy artístico, pero no buscamos el dibujo realista de una persona, solo una representación de la misma. Una vez que hayas realizado tus primeras pruebas con diferentes posiciones, es hora de comenzar a crear la biblioteca de objetos y conceptos. Al igual que para dibujar las personas, hemos podido basarnos en imágenes o dibujos que hayamos encontrado en Internet. Para los objetos podemos tomar como, por ejemplo, pictografías o pictogramas. Se trata de sustituir una palabra por una imagen, así de sencillo. Practica con algunas comunes: el sol, las nubes, la casa, el ordenador, el móvil. Imagina nuevas opciones. Cuando ampliamos y añadimos complejidad a nuestros dibujos, relacionamos ideas y por tanto fusionamos objetos y conceptos para crear metáforas visuales. Las metáforas visuales son aquellas imágenes que parten de ideogramas o símbolos para representar un concepto abstracto y nos permiten, de manera rápida y sencilla, hacerlos comprensibles. En esta línea, y si queremos acceder fácilmente a este contenido cuando estamos realizando un dibujo en directo, es importante practicar con las más habituales. Algunos ejemplos son la bombilla para representar una idea, el corazón para representar amor o algún tipo de contenido emocional, el símbolo del dólar o el euro para representar dinero, las 2 tibias cruzadas y la calavera para representar la muerte o el veneno, las estrellitas alrededor de la cabeza para representar un golpe. Ahora toca poner en marcha tu creatividad. ¿Eres capaz de encontrar nuevas metáforas visuales? El Visual Thinking sintetiza la información y la organiza. Por eso, a la hora de traducir un texto complejo a una representación visual, todos estos pequeños conceptos y metáforas deben estar relacionados, y para ello recurrimos a una serie de símbolos que hacen esta función de conexión y ponen de manifiesto la relación entre ideas simples. Los conectores más habituales son las flechas, que se utilizan para conectar ideas de cualquier forma y tamaño en función de lo que se quiere destacar. Pero también pueden sustituirse por otras imágenes, como las huellas, que indican un determinado camino, líneas que comuniquen diferentes apartados, etc. Otros elementos básicos en la representación en clave de Visual Thinking son los marcos o contenedores, que sirven para encuadrar una información o concepto cuando lo quieras destacar. Así, podemos utilizar desde una simple forma geométrica hasta dibujos más complejos, tipo POSIT, hojas de cuadernos, carteles, marcos de cuadros, recortes, cajas, etc. Para organizar adecuadamente la información de una representación en clave Visual Thinking, todas las imágenes y textos deben seguir una pauta que haga visible el patrón organizativo de la representación. Esto se logra marcando el sentido de lectura con los conectores que nos permiten observar cada paso del recorrido. Además, el tamaño de los dibujos y en algunas ocasiones el uso de sistemas de numeración y puntuación que sirven para ordenar jerárquicamente el contenido. El patrón general debe seguir un hilo conector, por lo que para hacer visible la narrativa se pueden utilizar diferentes estructuras, entre las que son comunes la organización en forma de S invertida,
la distribución en espiral, la estructura en formato radial, el storyboard, los mapas, relojes, etc. Para terminar, si queremos darle un toque más llamativo a la representación, recurriremos al sombreado y a los elementos 3D, quizá para destacar parte de la información, para enmarcar adecuadamente el contenido y para hacerlo más próximo. ¿Cuántas veces has intentado escribir con una fuente diferente a la que utilizas habitualmente? No hablamos de fuentes de ordenador, nos referimos a las fuentes tipográficas manuales. Comprobarás que estamos tan acostumbrados a nuestra propia letra que nos resulta difícil intentar expresarnos con otras. En este apartado debes comenzar a entrenar tus habilidades con diferentes tipografías. Lo más sencillo es prestar atención a todos los ejemplos que nos encontramos en alrededor nuestro, en nuestra cotidianidad, como son los titulares de revistas, de la prensa, los textos de los anuncios publicitarios, los nombres de las marcas de los productos que consumimos, todo aquello que esté a tu alcance y en donde veas que se utilizan diferentes tamaños y formas de fuentes. La fuente tipográfica es importantísima porque su aspecto visual comunica por sí mismo. En el mundo del diseño se distinguen 4 tipos básicos de tipografías. La serif, que es la que termina en pequeños trazos que se extienden desde los extremos de las letras o los símbolos, es un tipo de letra que nos remite a un estilo clásico, elegante o tradicional. La tipografía sin serif nos presenta pinceladas o trazos, más bien cortes limpios en los extremos, por lo que asociamos con un estilo más moderno. La tipografía manuscrita puede ser divertida o elegante, moderna o retro, aunque uno de sus riesgos es que no sea lo suficientemente legible. La tipografía decorativa da carácter y representación, pero al igual que la manuscrita puede dificultar la lectura. Una de las normas principales en cualquier representación en clave de Visual Thinking es no utilizar de forma indiscriminada las fuentes. Ya hemos comentado que la tipografía es una imagen en sí misma, por lo que el uso de muchas fuentes en una única representación va contra la idea que hemos remarcado al principio de que la simplicidad es fundamental. A la hora de crear tu biblioteca de recursos visuales, es muy importante que tengas a mano una pequeña colección de tipografías, variadas, pero recuerda que cuando realices un mapa no debes utilizar más de 1 o 2. Eso sí, puedes modificar el tamaño y grosor de las mismas para representar jerarquías. Por último, cuando realices una imagen en clave de Visual Thinking, trata de ser muy cuidadoso con los textos. Escribir es una acción que de tanto repetir hacemos de forma muy automática y descuidada. Es importante que cuides la tipografía de tus representaciones y el mejor truco para ello es que pienses que estás dibujando textos, no escribiendo. Entre los formatos de Visual Thinking más comunes encontramos las notas visuales o Sketch Notes. Es uno de los formatos más simples para iniciarse en la toma de apuntes visuales. Puedes realizar este ejercicio en cualquier momento, una conferencia, una clase magistral, mientras lees unos textos o simplemente como ejercicio cotidiano, a modo de diario visual en el que registras diferentes acontecimientos de tu vida. Para empezar, define el patrón que vas a utilizar para ordenar el contenido. Puede ser un formato circular, lineal, enlazando contenedores, como una línea de tiempo, un árbol con ramas, etc. Como segundo paso, selecciona en tu biblioteca visual la tipografía que se ajusta mejor a lo que quieres representar, desde el orden de los elementos que deberán destacarse y jerarquizarse por importancia, hasta la forma, el tamaño, el grosor o el color de los textos que vas a utilizar. Una vez tomadas estas 2 decisiones, comienza escribiendo el título del evento, el nombre de la persona que habla o explica, la fecha, el lugar y la temática. Tómate tu tiempo y dibújalo previamente a la sesión, de manera que puedas concentrarte directamente en el contenido de la charla. Ahora es el momento de empezar con los apuntes. Dibuja imágenes simples que permitan identificar las ideas complejas de manera inmediata. Unos simples trazos bastan para reflejar una acción, para mostrar un personaje o para clasificar contenido, dándole valor añadido. Es útil agrupar la información relacionada a través de contenedores de información, como bocadillos, cajas o incluso imágenes que representen objetos e ideas relacionados con la temática. Utiliza conectores que permitan organizar la información, líneas, franjas, flechas. Por último, no olvides cuidar los detalles como el sombreado de las formas o el color, que también puede ayudarte a reforzar la jerarquía o enfatizar la estructura organizativa.
Un segundo paso en el aprendizaje del Visual Thinking puede ser el diseño de mapas visuales. La única diferencia que existe entre este formato y los apuntes visuales es el grado de elaboración de los mismos. Los sketch notes, notas visuales, se realizan en vivo en el transcurso de una actividad en la que quien toma las notas ha de realizar un ejercicio de escucha, síntesis y representación muy intenso. La realización de los mapas no depende tanto de la situación comunicativa, ya que son creados a partir de textos escritos o incluso a partir de las notas tomadas en una conferencia. Podría decirse que son la versión en limpio de los apuntes visuales, por lo que todos los elementos, desde el patrón organizativo hasta los detalles, como son las sombras, son mucho más cuidados. Ahora que ya conoces los formatos en los que puedes trabajar el Visual Thinking, anímate a practicar en todas las ocasiones que tengas. Y para ello, recuerda, firmar y compartir tu obra en las redes sociales, que se vea quién lo ha hecho. El Graphic Recording y la facilitación gráfica son dos opciones para recoger y compartir información en un grupo, que requieren un grado de entrenamiento algo más elevado que los dos formatos que ya hemos comentado. El Graphic Recording consiste básicamente en grabar la acción de traducir simultáneamente la información que se ofrece en una presentación, un seminario o una exposición. Se basa en un ejercicio de escucha, comprensión, síntesis y dibujo muy rápido, ya que hay que recoger el contenido de una manera rápida y eficaz, haciéndolo frente al público que asiste al evento, para lo que se suelen utilizar grandes paneles visibles a toda la audiencia. En el caso de las herramientas digitales, hay profesionales que utilizan programas de dibujo para crear el dibujo que aparece proyectado mientras va siendo elaborado. Por su parte, la facilitación gráfica tiene la característica de que se construye con la participación de más de una persona. De un lado se encuentra el facilitador, que plasma las ideas que se generan en un grupo y va recreando la información en forma de pensamiento visual. Una información que puede modificarse en función de lo que el grupo aporta. Es ideal para el desarrollo de procesos donde se tienen que valorar diferentes opciones y llegar a conclusiones finales. Es perfecto para dinámicas grupales y desarrolla la inteligencia colectiva. Si quieres comunicación y colaboración en el aula, esta es tu mejor opción. Deja que el facilitador vaya rotando, cambiando los roles y entrena a tus alumnos en la escucha activa. Ahora que ya conoces los elementos que conforman el Visual Thinking y los principales formatos que se pueden trabajar, solo te queda decidir cuál es la herramienta que vas a utilizar. Si tu opción es la manual, tienes que saber que vas a necesitar una libreta, lápiz y rotuladores. En el mercado existe una gran cantidad de opciones que puedes ir descubriendo hasta encontrar las herramientas que mejor se adapten a tu forma de trabajar. En el caso de que tu opción sea la digital, en Internet encontrarás un gran número de aplicaciones y programas con los que puedes experimentar, teniendo siempre presente que lo más importante es que te sientas cómodo con las herramientas. Existe una tercera opción, en la que el primer acercamiento se hace al lápiz o rotulador en un papel y luego se fotografía y escanea para digitalizarla. Una vez que está en formato digital, siempre vas a poder manipular la imagen con algún programa de edición para retocarla, modificando el contraste, el brillo, dándole color, las sombras, etc. Estamos llegando al final y ya estás listo para comenzar tu biblioteca visual. Llénala de objetos, conceptos, metáforas, tipografías y conectores, contenedores. Anímate a compartirla en las redes. Y si quieres ir más allá, aquí te ofrecemos algunas sugerencias para tu primer prototipo diseñado en clave de Visual Thinking. Una biografía visual, la reseña de un libro o una película, o un to-do list. Lánzate y comienza a visualizar.